lo que vamos a pensar. Esto es maravilloso. Por eso el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo entender. Y de veras, hermanos, a Dios no lo entendemos, aunque lo conocemos, pero no podemos entenderlo plenamente. Pero lo poco o lo mucho que podamos entender de Él, conocer de Él, debe ser suficiente para acercarnos a Él en actitud de adoración, en actitud de reconocimiento, de saber que no hay otro como nuestro Dios. Y por eso es que estamos aquí, por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Pueden ocupar su lugar, mis amados hermanos, y voy a pedir que busquen en sus Biblias. Ahora vamos a seguir con el estudio de los Salmos. Ya dejamos un poco el libro de Apocalipsis, pero ustedes van a darse cuenta la relación que hay, la unidad que hay, lo maravilloso que es la palabra de Dios, de tal manera que podemos nosotros percibir de principio a fin esa armonía, esa relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el autor de este libro es Dios. Él es el autor con mayúsculas. Aunque se habla de autores, de escritores, pero en realidad el autor es uno solo. Y veía yo ahí una expresión en internet que decía: el autor de la Biblia es el único que está presente cuando lees su obra. Él es el único autor que está presente cuando tú estás leyendo su obra. Puedes leer otros libros de historia, de poesía, de novelas, pero el único que está ahí, presente contigo, a tu lado, es Dios cuando lees su palabra. Esto es también algo que nos debe de motivar a escudriñar su palabra, a leer su palabra cada día. Y antes de continuar, hermanos, algunos tenemos cubrebocas, otros no. No hay problema. Ahorita ya no es obligatorio el uso del cubrebocas. Sin embargo, quien considera que debe usarlo, está bien. Si alguien considera que ya no necesita usarlo, está bien también, ¿verdad? No es una regla, una norma de que todos tienen que usar cubrebocas o que ya nadie debe usar cubrebocas. Hemos escuchado eso, que hay esa opción que tenemos. Y bueno, yo uso mi cubrebocas porque a veces grito. Por eso mejor vamos a entonces abrir nuestras Biblias en el Salmo número 75, por favor. Salmo número 75. Y les decía acerca del estudio de Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira de Dios. Y esas trompetas y esas copas de alguna manera representan el juicio de Dios sobre la humanidad. Pero en medio de todos esos juicios siempre va a predominar la misericordia de Dios, el cuidado de Dios para su pueblo, para su iglesia. Independientemente si usted cree que la iglesia va a ser arrebatada antes o que va a pasar por la gran tribulación, si va a ser arrebatada antes, pues bendito sea el Señor. Y si Dios va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación, bendito sea el Señor también, porque Él va a sostener a su iglesia, porque Él va a sostener a sus hijos y a sus hijas. Y como veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical, los que son suyos, los que son de Él, que el Padre le dio al Hijo desde antes, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, nadie se va a perder, sino que tendrán vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús, ni de la mano de mi Padre. Nadie podrá arrebatarnos de la mano de Jesús,
y de la mano del Padre. Estamos seguros, nuestra vida, nuestra salvación, si hemos creído en Él, está asegurada. Esto es maravilloso también. Saber que nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de las circunstancias que nos rodean, sino depende de la fidelidad de Dios, depende del poder de Dios, depende de la elección de Dios que nos escogió desde el principio para salvación, y que en su momento, ¿verdad?, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos está santificando, Él nos va a glorificar. Todo ese proceso es de Dios. Por supuesto que ahí también entra nuestra responsabilidad desde el momento en que Dios nos da su Espíritu Santo, en el momento en que Dios nos regenera. Desde ese momento también es tu deber, es mi deber, dedicarnos al Señor, consagrarnos al Señor, tratar de agradar al Señor, y lo podemos hacer y lo debemos hacer porque hemos sido capacitados por medio de su Espíritu Santo, porque se nos ha dado una nueva naturaleza, porque ahora somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el Salmo 75 habla acerca de el juicio de Dios, el juicio de Dios que está próximo. Yo sé que no nos gusta escuchar mucho acerca del juicio de Dios. A la gente y aún a la iglesia le gusta escuchar de las bendiciones de Dios. Le gusta escuchar que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios, que somos hijos de un rey, entonces eso sí nos gusta. Que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Todo eso es cierto. Pero también debemos recordar que Dios es santo, que Dios es justo, y que no dará por inocente al culpable, y que la única manera de escapar del juicio de Dios es por medio de la fe en Cristo, porque la paga del pecado es muerte, dice claramente la Escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna, el regalo de Dios, no porque lo merezcamos, no porque nos lo ganamos, sino porque Dios nos lo ofrece gratuitamente. ¿Y por qué no lo ofrece ahora gratuitamente? Porque hubo alguien que pagó el precio. Ese alguien es Jesucristo. Él pagó el precio para que tú ahora puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia, para que tú ahora puedas acercarte confiadamente a la presencia de Dios, sabiendo que Él te recibe. ¿Por qué? Porque ha sido justificado por medio de la obra de Jesucristo, porque ha sido limpiada con la sangre de Jesucristo. Bien, si ya tenemos el Salmo 75 abierto ahí en nuestras Biblias o en nuestro dispositivo, en su dispositivo, vamos a ir leyendo algunos versículos y comentándolos. Vamos a empezar con el versículo número 1. Dice el versículo 1: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Recuerden que hace 8 días, cuando hablamos del Salmo 73, decíamos que estos salmos desde el 73 al 83 fueron escritos por Asaf. Y Asaf era un levita, pero también era director de coro, era compositor de cantos, de himnos, era poeta, era escritor, pero sobre todo también era profeta. Daba a conocer la voluntad de Dios al pueblo a través del canto, de la alabanza. Eso es importante, hermanos, que los cantos, las alabanzas, los himnos
deben ser portadores de la palabra de Dios. Deben ser instrumentos para dar a conocer la voluntad de Dios. Y por eso sí debemos ser cuidadosos en lo que cantamos. Y los que componen himnos, alabanzas, cantos, deben ser cuidadosos en lo que están escribiendo, porque lo que están escribiendo van a transmitirlo. Y hay cantos que tienen la música muy bonita, muy pegajosa, y hay que admitir que de verdad hay cantos preciosos, pero algunos de ellos tienen letra que no es muy bíblica. Y no quiero citar ahorita ninguno de ellos, pero siempre debemos de tener la palabra de Dios para comparar. ¿Expresa lo que la palabra de Dios dice ese canto, esa alabanza? ¿Es lo que Dios dice? ¿Es el concepto de la escritura o es el concepto del cantante, del artista? Y aquí, hermanos, es interesante ver cómo dice que Asaf escribió este salmo y debe de cantarse con una melodía que era conocida ya por el pueblo de no destruyas. Hay otros salmos donde dice que debe ser cantado así como una endecha, algo triste, y en este caso es como una súplica, como una plegaria delante de Dios. Pero se dan cuenta, antes de entrar a pedir, ¿cómo empieza este salmo? Dando gracias a Dios. Cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿cómo empieza la oración del Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Empieza exaltando el nombre de Dios. No empieza con peticiones luego. Después vienen las peticiones, por supuesto. Pero comienza con exaltar el nombre de Dios. Y aquí este salmo, hermanos, el Salmo 75 empieza así precisamente, dando gracias a Dios. Y lo repite: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Alguien diría, eso es redundancia. En nuestro contexto, cuando nosotros decimos, por ejemplo aquí dice, me duele mucho, bastante. Pues ya con que digas mucho ya es suficiente. Pero en la poesía hebrea, esto se le conoce como paralelismo sintético. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una repetición en vano, sino es con el propósito de reafirmar algo. Como más adelante en los evangelios encontramos que Jesús decía, de cierto les digo. De verdad les digo. Es como algo previo para decir lo que voy a decirles es muy importante y pongan atención. De cierto os digo, de verdad les digo. Y aquí encontramos entonces que Asaf dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Es para reafirmar. Es como si hoy dijera alguien, muchísimas gracias, o 1000 gracias, o alguien diría 1.000.000 de gracias. Asaf lo expresa de la siguiente manera: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. ¿Alguna vez usted ha orado así? Dándole gracias a Dios. Hay un canto por ahí que dice, hoy no vengo a pedir, no vengo a rogar, solo vengo a darte las gracias, Señor. Es bonita esa alabanza. Es una expresión de un corazón agradecido con Dios. Así debemos acercarnos, mis hermanos, a Dios, con gratitud. Hay varios salmos que hablan precisamente de eso.
de acercarnos a Dios con gratitud. El Salmo 100, por ejemplo. Sabemos el Salmo 100 de memoria tal vez, que dice, entrad por sus puertas, ¿qué? Con acción de gracias. Entren por sus puertas, vengan al Señor, vengan a Él con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, ¿qué dice? Bendecid su nombre. Alabadle, bendecid su nombre. Debemos acercarnos, el creyente debe acercarse a Dios con gratitud y confianza también, por supuesto. En segundo lugar, encontramos aquí del versículo 2 al 3, leemos versículos 2 y 3. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Aquí ya es Dios hablando. Al principio es Asaf, es el adorador que se acerca a Dios. Pero luego ya es Dios mismo quien empieza a hablar a través de Asaf. Y aquí también, hermanos, podemos notar que cuando tú te acercas a Dios con gratitud, con confianza, entras a un punto de relación con Él, de comunión con Él, que Dios se va a manifestar en ti y a través de ti. Y ahí entra lo que Jesús más adelante en San Juan 17, Él oraba por sus discípulos y con sus discípulos delante del Padre. ¿Para qué? Para que fueran uno. Dice, Padre, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Pero no solamente oraba para que los discípulos, para que los creyentes fueran uno entre ellos nada más, sino Jesús oraba para que también sus discípulos, siendo uno, fueran uno con Él. Y Él era uno con el Padre, Él es uno con el Padre. Entonces, esa unidad, Él quiere, hermanos, que nuestra unidad no se limite solamente entre nosotros como creyentes, sino que nuestra unidad trascienda en unidad, ¿qué? Con Él. Con Él. Esto es algo maravilloso. El Espíritu Santo puede hacer posible esto, de tal manera que podamos ser uno, tener comunión unos con otros, entre nosotros, pero también que podamos tener comunión con Dios, con Jesucristo, con el Padre. Y esto sí es posible, no es algo solamente subjetivo, no es nada más una idea, sino es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios lo hace posible por medio de su Espíritu Santo. Y por eso podemos ver aquí cómo Asaf comienza dando gracias a Dios y luego Dios mismo empieza a hablar a través de él. Recuerden, él era profeta. Y es Dios quien dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré. Yo juzgaré. No tú, yo, dice el Señor. Por eso en otra parte de la Escritura dice, no os venguéis a vosotros mismos. No se vengan ustedes. Dejen lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Yo voy a juzgar y yo voy a pagar. Yo voy a hacer juicio. Dios tiene un tiempo para todo. En Eclesiastés capítulo 3, ahí habla precisamente acerca de que todo tiene su tiempo. Y a nosotros no nos parece así, ¿verdad? Pero Dios está declarando, aquí Dios está revelando que Él tiene su tiempo para todo. Nosotros somos, ¿sabes?, muy desesperados. Nosotros queremos que sea a nuestro tiempo y a nuestro modo. Ahora se escucha mucho hablar de eso, de que tienes que entregar un trabajo en tiempo y forma. Y así queremos que Dios también nos dé las cosas en tiempo y forma.
como nosotros queremos, en el tiempo que queremos. Pero la pregunta es, ¿y tú? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a servir a Dios en tiempo y forma? ¿Como Él lo quiere, como Él lo demanda, o según tus propios términos? Con Dios somos muy exigentes. Pero hermanos, Dios también demanda de nosotros, demanda de sus hijos y de sus hijas obediencia en los términos que Él lo establece, no en los términos en que nosotros lo establecemos o que nosotros nos acomodamos. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, dice el Señor. Se arruinó la tierra y sus moradores, pero ¿qué dice? Yo sostengo sus columnas. Hace 8 días yo les decía, vemos a nuestro alrededor, en la televisión, en internet, en los diarios, todo lo que está pasando. Escuchamos a los analistas políticos, a los economistas, y nos presentan un panorama desolador. Y eso a veces como que también nos afecta, como que también nos pega. Como que nos entra un poco de temor, de desconfianza. Y pensamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Incluso otros van más allá y dicen, no, yo por eso mejor ni me voy a casar. Y si me caso, pues no voy a tener hijos, porque yo no quiero que mis hijos vengan a sufrir. ¿Quién sabe cómo va a ser dentro de algunos años? Por eso mejor no. Y mientras tú te estás como creyente, como te estás absteniendo de no tener hijos, los hijos de Dios, las hijas de Dios se están absteniendo de no tener hijos. Esto es cuando es algo voluntario, ¿verdad? A veces que no se puede, aunque se quiera. Pero a veces no. Pero los que son hijos del diablo, perdón que lo diga así, pero los que son hijos del mundo, ellos 2, 3, 4, 5 hijos. Yo les decía el otro día, me subí a un taxi y desde el momento en que me subí, una familia hizo la parada y empezaron a subirse 4, 5 niños, la pareja con 5 niños. Y desde el momento en que sube, el hombre diciéndole perros a sus hijos, perro, vente para acá, perro. Ellos sí pueden tener 4, 5, 6 hijos. Engrosar las filas del maligno. ¿Y nosotros? ¿Por qué? Por la desconfianza que hay. Ahora yo no quiero decir, no, los que Dios quiera y 11, 12, el equipo de fútbol. Yo creo que hay situaciones, como dicen por ahí, cada situación es diferente, cada caso es diferente. Pero sí, hermanos, vemos cómo lo que está pasando nos afecta, quieras o no. Aunque seamos cristianos, aunque seamos creyentes, nos afecta, porque muchas veces estamos poniendo más la mirada, estamos guiándonos por lo que está pasando alrededor, por lo que estamos escuchando en las noticias, por lo que la gente está diciendo, por lo que el mundo está hablando. Pero no estamos también poniendo atención, escuchando lo que Dios está diciéndonos en su palabra. ¿Y qué dice Dios? Aunque el mundo parezca que está de cabeza, aunque esto sea un caos, ¿qué dice Dios? Yo estoy sosteniendo el mundo. Yo sostengo sus columnas, yo sostengo sus fundamentos.
Él los puso y Él los sostiene. Dios te creó, Dios hizo posible que tú vivieras. Y si Él lo hizo posible, si Él así lo quiso, Él te va a sostener. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personajes que dicen: mi papá, mi mamá me iba a abortar, y ahora son grandes figuras del deporte, de las artes, en otras áreas. El hombre, Satanás mismo, quiere frustrar los planes de Dios. A eso está, a eso se dedica, en eso se lleva su existencia. Pero dice Dios: yo sostengo las columnas. Pedro, recuerdan el caso de Pedro, cuando Jesús anunció a sus discípulos que uno de ellos lo iba a entregar, y que además de eso irían al pastor y ellos se iban a dispersar. Y Pedro dijo: yo no, aunque los demás te nieguen, aunque los demás huyan, yo no. Yo voy a poner, si es posible, mi vida por ti. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Pedro, ¿tu vida vas a poner por mí? Es cierto, te digo, que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Le dice el Señor a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Sí, el diablo quiere zarandearte, quiere hacerte dudar, él quiere que vuelvas atrás, él quiere que renuncies a tus principios cristianos. Pero el Señor dice: tú sigue adelante, porque yo he orado para que tu fe no te falte. Y después que hayas vuelto, dice el Señor, confirma a tus hermanos. Después que haya vuelto, tú vas a ser testimonio para tus hermanos, testimonio viviente de cómo Dios te ha sostenido, cómo Dios te ha preservado. Eso es importante, saber que no estamos solos en esta lucha, que el Señor nos está sosteniendo. Si Él sostiene a la tierra, si Él sostiene al mundo, no te va a sostener a ti, mi hermano, mi hermana. Si un pajarillo no cae a tierra, si no es la voluntad de Dios, ¿tú crees que Dios es indiferente en lo que te pase a ti? Él sabe tus luchas, Él sabe tus problemas, Él conoce tus necesidades, Él sabe lo que hay en tu mente. Lo dijimos desde un principio. No solamente lo que estás pensando ahorita, sino lo que vas a pensar al rato, mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años. Él ya lo sabe. Él sabe dónde. Hay quienes dicen: mira, imagínate dónde quisieras estar. ¿Qué vas a hacer imagínate dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Cómo te imaginas? Nos cuesta trabajo. Y a veces sirve como de ejercicio, de terapia. Proyectarnos a futuro, imaginarnos dentro de 5 años. Está bien, si lo consideras como ejercicio, como terapia.
Pero yo quiero decirte una cosa. Quien conoce exactamente tu futuro y no tiene que imaginárselo es Dios. Y lo que tú tienes que hacer es confiar en Él. Confía en Él, ¿qué dice? Y Él hará. Confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué va a pasar? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Solo Dios ofrece seguridad en medio de tanta incertidumbre. Recuerden esto. Solo Dios. No es el gobierno. Perdón que lo diga, pero no es el gobierno. Ya lo hemos visto. No son las armas. Ahora cuando son los desfiles, acaba de pasar, vemos, ¿no? Ahí los tanques, en otras naciones los misiles. Y esto tiene una manera de decirle a la gente, no se preocupen, el gobierno tiene el poder suficiente para protegerlos. Le digo, ¿de qué le sirven tantos tanques? ¿De qué le sirven tantas armas? ¿Realmente nos están protegiendo? ¿Realmente le están protegiendo? El que sí realmente nos protege, ¿saben quién es? Es Dios. Su ángel acampa alrededor de nosotros y ¿qué? Y nos defiende. Y el otro día yo les decía, ¿no? Usted no tiene que ordenarle a los ángeles. Hay gente que dice, no, yo pongo ángeles alrededor de mi casa y les doy órdenes para que no entre ningún ladrón. Y yo he dicho esto, usted no tiene que darle órdenes a los ángeles. Usted pídale a Dios, dígale a Dios cuál es su necesidad. Pero primero acérquese a Dios en adoración, con gratitud, y expóngale su necesidad. Y Dios es el que se va a encargar de enviar a sus ángeles. Usted no sabe cuál ángel es el que le conviene y cuál es el más fuerte. Pero Dios sí sabe cuál es su necesidad. Y Él va a enviar exactamente lo adecuado. Cuando Daniel estaba orando delante de Dios, dice que vino Gabriel precisamente y le dijo a Daniel, ¿qué le dijo? Varón muy amado de Dios. Desde que tú empezaste a orar, tu oración fue oída en el cielo. Y Dios me envió, pero el príncipe de Persia se opuso. Como decían, trató de detenerme, de estorbarme, pero ya Dios envió a Miguel para combatir con él. Hay batallas, hermanos, hay fuerzas espirituales, hay batallas reales que nosotros no vemos, no percibimos, a veces ni estamos conscientes, pero son reales y se están librando en el mundo espiritual. Pero tú tienes que hacerte confiar en Dios, depender de Dios, buscar el rostro de Dios, y Él se va a encargar de pelear tus batallas.
Y dice la Escritura que en Cristo somos, ¿qué? Más que vencedores. Hermano, tu triunfo está asegurado. No por tus fuerzas, no por tu estrategia. Vano es para salvarse la fuerza del caballo, dice en uno de los salmos. Por eso, pueblo de Israel dice: confiad en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Leví, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Y podemos decir Filadelfia o familia X, familia Rodríguez, familia Ramírez, familia González. Confía en Jehová, confían en Jehová. Familia Flores, confían en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es tu ayuda y tu escudo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Confiemos en el Señor entonces.